con la parte práctica, con algunas ideas que podemos tener para favorecer la paternidad bíblica. Después cada uno tiene que ser creativo, ¿sí? Para ver cómo hace según su hogar y según la edad de sus hijos, cómo podemos hacer esto. Pero esta parte es más práctica. Sin embargo, voy a hacer este resumen de lo teórico que vimos nosotros. Yo sé que mi esposa dio la otra parte teórica. Dividimos en dos, ¿sí? Responsabilidades y factores a tener en cuenta. Dentro de las responsabilidades cristianas, tenemos una responsabilidad como cristiano, que es la general, y una responsabilidad más específica, que es por ser varones y ser padres. Podemos sacar la parte de varones, o mejor dicho, agregar la parte de mujeres a ser padres, ¿no? Responsabilidad general, comprender que nuestros hijos son parte del campo misionero. No son salvos cuando nacen, no son nietos de Dios, son personas no redimidas, no regeneradas, que no conocen al Señor, y tenemos que contemplarlos como campo misionero. Y dentro del campo misionero, el evangelístico, tenemos que tener en cuenta la gran comisión. Dice, vayan y hagan discípulos de todos lados, de todo lugar, pero enseñándoles a guardar los mandamientos. Y no es enseñar solo los mandamientos, sino enseñar a guardar. Esto involucra dar un ejemplo de cómo uno puede ser un ejemplo de la obediencia a Dios. Y tenemos que hacer eso. Y teniendo en cuenta Hechos 1:8, que dice, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, comprender de que hay cierta idea centrífuga de primero comenzar por lo que tenemos más cerca. Y no hay nadie que tengamos más cerca que nuestros hijos, y son parte de la gran comisión para nosotros. Y en esto no hay un llamado ministerial, acá hay un mandato ministerial. Tenemos que hacer discípulos de nuestros hijos y enseñarles cómo seguir a Jesús. Y es una responsabilidad cristiana general. Luego, como esposos, sabemos que los varones tenemos el liderazgo y que tampoco es un llamado, sino que hay un mandato específico para los varones. La vida espiritual de nuestra familia ha sido en parte delegada a nosotros y somos los protectores, los cuidadores, los guardianes, los promotores, los favorecedores de la vida espiritual de nuestro hogar. Los varones vamos a dar cuentas a Dios por eso, pero también sabemos como padres, varón y mujer, tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos. Deuteronomio 6 dice que la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón y que hables de esa palabra cuando vayas en el camino, cuando te sientes en tu casa, cuando te acuestes a la noche, cuando te levantes a la mañana, tenés que mostrar a Dios. Pero si la palabra de Dios no está en tu corazón, no tenés nada para darles. Pero tiene que estar en tu corazón. Y luego vimos factores a tener en cuenta. La paternidad bíblica está en guerra espiritual. En 2 Corintios 10 se nos habla de esta guerra espiritual. Dice que no tenemos armas según la carne, no luchamos según la carne, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que destruir fortalezas. Y ahí también en 2 Corintios 10, 3 al 5 dice que esas fortalezas, ¿qué son? Razonamientos altivos, especulaciones. Entonces entendemos que la guerra espiritual tiene que ver con cuestiones, con razonamientos, con filosofías, con ideas que impactan nuestra mente y nosotros luego lo trasladamos a la conducta. Esto pasó desde el Edén. ¿Qué le dijo el diablo mismo a Eva? ¿Con que Dios te dijo que no? Fíjense, ahí hay guerra espiritual. Y comprender eso, tenemos que estar atentos a eso para llevar cautivo a todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Dentro de esto señalé una parte de la guerra espiritual. Fíjense que el mundo nos dice, no disciplinen a sus hijos, no los castiguen. Pero el Señor dice en Hebreos 12 que Él, al que ama, disciplina. Al que tiene por hijo, lo disciplina. Dice Hebreos 12, 6 y 7, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué les parece azote como un eufemismo de qué? De un castigo. Y nosotros podemos pensar que como papás hay otra manera de ser papá. Sin embargo, nuestra paternidad, nuestra maternidad tiene que estar en concordancia con Dios siendo padre. Y uno puede pensar, bueno, pero si yo le pego a mi hijo estoy siendo un violento, estoy siendo un abusador. Obviamente no estamos hablando de violencia o de ira descontrolada, sino un castigo justo. Pero si yo pienso que soy un abusador porque castigo a mi hijo, tengo que señalar al cielo y decir que Dios es un abusador también y que su paternidad es incorrecta. Y sabemos que no es así. Entonces, acá tenemos un ejemplo de guerra espiritual. El mundo nos dice que no,
Porque el diablo no quiere asustarnos, quiere confundirnos y que no seamos obedientes a él. Pero Dios dice que sí, tenemos que corregir a nuestros hijos. Otro factor a tener en cuenta es que es un entrenamiento y que desde niños, desde temprano, tienen que comprender de que hay un yugo sobre ellos, que hay una autoridad sobre ellos. En Lamentaciones 3:27 dice, bueno es al hombre llevar su yugo desde su juventud, desde temprano. Saber que siempre va a haber una autoridad sobre tu vida. Y cuando a los niños los entrenamos de chiquitos así, pueden crecer en otros ámbitos de manera sana. Comprenden que en la escuela hay una autoridad, comprenden que en la calle hay autoridad, comprenden que en la facultad hay autoridad, pero esto comenzó comprendiendo que en la familia hay autoridad y no queda ahí. Comprenden que sobre su vida hay una autoridad. El Eclesiastés dice, a los jóvenes dice, mira, haz lo que quieras, anda el deseo de tus ojos, haz lo que quiera tu corazón, pero acordarte de una cosa, de todo lo que hagas tenés que dar cuenta a Dios. Hay una autoridad, hay un yugo, el yugo es dirección y es autoridad. Me dice por dónde debo ir y me dice en qué dirección debo ir. Y cuando yo lo entreno a mi hijo, lo estoy entrenando a que acepte en realidad, más allá de aceptar la autoridad en la escuela, en la calle o donde sea, estoy enseñando a comprender que siempre hay una autoridad sobre el hombre, sobre la mujer, que es Dios. Entonces su vínculo con la iglesia es otro, porque no va en un espíritu de rebeldía, sino que comprende que hay autoridad. Pero eso comienza en el hogar. También vimos que es una siembra. En Gálatas 6 nos dice que no podemos engañar a Dios. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Y hay cierta concordancia entre la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, lo que voy a cosechar. Es un principio general, no es absoluto. Pero generalmente cuando siembro algo, cosecho lo mismo. Y yo tengo que sembrar la vida espiritual de mis hijos. Tengo que estar sembrando la vida espiritual de mis hijos. Comprender que en la paternidad hay una siembra. La siembra no es independiente de la cosecha, ni la cosecha independiente de la siembra, sino que a cada cosecha le corresponde una siembra y cada siembra le corresponde a una cosecha. Entonces ese era nuestro resumen con los varones, que la paternidad bíblica incluye la responsabilidad como cristiano de cumplir la gran comisión, incluye la responsabilidad como papá de liderar el hogar, y también estos factores que es guerra espiritual, es entrenamiento y es una siembra. Y hoy ahora vamos a ver estrategias o cosas prácticas que podemos hacer, ¿sí? Primero establecemos la teoría nos deja la vara bien alta, y luego nos ponemos creativos para ver cómo aplicar la teoría, ¿sí? Está bien que la teoría le saque ventaja a la práctica. Cuando es al revés es peor. Si la práctica no tiene sustento teórico, sonamos, hacemos lo que queremos. Pero la teoría es la que manda y va primero, y luego la práctica acompaña hasta donde puede. Nosotros tenemos que, por ejemplo, yo voy a largar algunos títulos y van a ser como los puntos de esto. Establecemos algunos títulos. Por ejemplo, los padres no somos profesionales del discipulado, ¿sí? No es que los padres la tenemos re clara y fuimos a una facultad donde nos enseñan a ser discipuladores de nuestros hijos y salimos ahí con el título y ya sabemos cómo se hace todo. No es así. Pero a pesar de esto, el Señor ha establecido un vínculo entre padre e hijo. Y en la edad temprana no hay vínculo más profundo que entre los padres y los hijos. Luego podemos dejar que ese vínculo se caiga, pero deberíamos promoverlo siempre. Pero ese vínculo es una clave en nuestro corazón y en nuestra relación con nuestros hijos. Ese vínculo es súper fuerte, es muy fuerte. ¿Cuándo se acaba la paternidad? Cuando o papá o el hijo mueren. Pero la paternidad es para toda la vida. Y ser hijo para toda la vida. Y tenemos que aprovechar ese vínculo. Ese vínculo es más importante que cualquier talento. Tengo que aprovechar el vínculo. No es porque somos profesionales del discipulado, sino porque tenemos un vínculo. Ese vínculo ha sido ordenado por Dios y es la relación de padre e hijo. Y tengo que aprovechar este vínculo. Y teniendo en cuenta este vínculo, vamos al segundo título, que es la regularidad importa. Muchas veces nos desanimamos a la hora de discipular a nuestros hijos, de promover su vida espiritual, porque no sabemos qué hacer. Queremos ser profundos, queremos ser creativos, queremos sorprenderlos, queremos apasionarlos. Y está bien que queramos eso, que deseemos eso. Pero la regularidad es importante. Hay algunos que dicen que incluso la regularidad es más importante que el contenido. No estoy de acuerdo con eso, pero sí sé que la regularidad es súper importante. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros puede enseñarle un versículo por día y hablar de ese versículo por día, aunque no demos la mejor explicación
teológica de ese versículo, pero cada uno de nosotros tiene un montón de versículos en la Biblia, ¿de acuerdo? Y podemos llevarlos a nuestros hijos a decirle, mira esto, y hacerlo todos los días. Cada hogar tiene sus dinámicas. Algún hogar lo puede hacer a la mañana, a la noche, otros somos más desordenados. Cuando andamos por el camino, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando nos sentamos. Mi esposa es más estructurada, yo soy más desestructurado, pero tengo que aprender a aprovechar y a fomentar la regularidad. Como papá, tengo que ser regular. Les contaba a los varones que nosotros compartimos el transporte con otra familia de nuestros hijos hacia el jardín de infantes. Entonces va con la otra familia, mi hijo, pero luego yo los busco a los dos, al hijo de la otra familia y al nuestro. Y es interesante algo que fue sucediendo. Con mi hijo, por ejemplo, lo que hacemos es con proverbios, y no lo hacemos de manera regular a esto, pero sí hacemos de manera regular otras cosas. Con Pedro, agarramos proverbios, ¿sí? Tiene 5 años recién cumplidos. Agarramos proverbios, leemos proverbio 1. Va a haber un montón de vocabulario que él no va a entender todavía. Va a haber un montón de construcciones que él no va a entender y de metáforas y de eufemismos que él no va a entender. Pero lo que hacemos es esto. Leemos proverbio 1 y le pregunto qué versículo le llamó la atención. Obviamente como niño a veces cuando dice rey, cuando dice castillo, cuando dice palabras así que él puede relacionar con algo, dice yo quiero elegir ese versículo. Quizá para mí no es el más importante para que él aplique hoy, ¿sí? Pero lo dejo elegir a él. Y tengo una Biblia que solo la uso con él. Entonces agarro proverbios, leemos capítulo 1, lo leo en voz alta, él escucha y dice, papá, ese, el que dice castillo, bueno, o fortaleza, bueno, marco ese con él, delante de él, y aprendemos de memoria ese. A los 4 años empezamos. Podría haber empezado antes, ¿eh? Y le digo, bueno, y lo repetimos, ponerle que en 10 minutos lo repetimos 20 veces. ¿Se lo va a aprender? Sí, no, depende, pero ya empezamos el trabajo. Al día siguiente agarramos el proverbio siguiente, lo leemos completo, marcamos uno más. Perdón. Al día siguiente leemos el que marcó el día anterior. ¿Me siguen? Leemos el marcado, no todo el proverbio. Leemos el proverbio nuevo, elegimos otro, lo marcamos, lo memorizamos. Al día siguiente leo el 1, el 2, leo otro proverbio, marco 1. Sin que me dé cuenta, de golpe mi hijo sabía 18 versículos. Yo no he sido constante en esto, lo he llevado de otra manera, a otra cosa, pero les aseguro que un niño puede aprender. Puede aprender. El tema es que los papás seamos constantes y regulares. Esta idea a nosotros nos ayuda un montón. Una Biblia con él, para él. Y es la Biblia de papá y de Pedro. Entonces, papá, vamos a leer la Biblia. No, pero no con esa Biblia, con esa. Y la marco con él. Y la dedico a él. Y es una herramienta. Es una herramienta. Pero nunca bajemos la regularidad por no saber qué hacer. Agarra proverbios. Tiene 31. Si sos una persona más estructurada, hacelo a las 7 de la mañana todos los días, proverbio 1, el día 1, proverbio 2, el día 2. Hacelo. Si sos una persona menos estructurada, hacelo de otra manera. Pero hacelo. La constancia y la regularidad hacen cosas diferentes. Son la constancia la madre de todas las virtudes. Ser constante. Ahora lo que hicimos es que este fue el primer paso de leer un proverbio con él, marcar uno, leer el marcado, leer otro proverbio, marcar uno y así. Una Biblia especial con él. Pero les contaba que va mi hijo con otra familia y vuelve el hijo de la otra familia con nosotros. Y hay una aplicación que se llama Biblia, creo nomás. No tiene un gran título. Sí, Biblia nomás. Esta aplicación tiene la Biblia leída en NTV. Está leída, ¿sí? Entonces la lee alguien, no con la voz del GPS, sino con una voz más amena, tiene música de fondo. Y hay uno que empieza, los proverbios de Salomón. ¡Chochón! Bueno, no sé cuántas veces puse eso en el auto, pero constante. Con los 2 niños atrás, constante. El otro tiene 3 años, constante. El día que faltó, ¿y los proverbios? Proverbios. Y empiezan a hacer barra para que les ponga proverbios. ¿Ustedes creen que si uno lo piensa humanamente, yo espero que pase algo así que un niño de 3 años esté haciendo barra hasta que pongamos proverbios? No, pero la constancia ya hizo que él normalizara una conducta y que la espere. Y ya está como entrenado para eso. Entonces, proverbios, los dos empiezan a golpear la mochila, hacer ruido. Proverbios, y pongo proverbios. Pero esto fue de rebote. Y ahora un niño de 3 años está aprendiendo proverbios. Y ahora
Cada uno aprende algo especial y les llama la atención una palabra X. Y de golpe yo los escucho que están dando proverbios en el estéreo y lo repiten eso. Y fue sin querer, gente. Es el Espíritu, o sea, fue sin querer. Sin estar, vamos a memorizar proverbios, sino es la regularidad, la constancia. Entonces están aprendiendo proverbios aislados y les encanta. Y después me preguntan, me peleé con tal en el jardín. ¿Eso es necio o es sabio? ¿Esa mujer es inmoral y promiscua o es una buena mujer? Claro, Proverbio 7, la mujer inmoral. ¿Qué es inmoral? Ajá, que se porta mal. Que no obedece los mandamientos de Dios. ¿Qué le voy a decir? Entonces yo tengo que casarme con una mujer buena, como las señas de la escuelita dominical. Pero fíjense, con 3 y 5 años ya van carburando qué tipo de esposa tienen que aspirar. Y no estoy diciéndoles, miren, es así, búsquenla así. Pero esos van adquiriendo y son una esponja los chicos, son una esponja. Fíjense si no les pasó que hayan escuchado, algún niño escucha una mala palabra afuera y ya la aprendió. Y ya está. Y bueno, ¿por qué no puede aprender otras palabras que sean bíblicas? O sea, así como aprende lo malo, puede aprender lo bueno. Y es hermoso lo que va pasando porque ellos se entusiasman y quieren y como que el caballo se prepara para la guerra, pero la victoria es del Señor. Y van ellos adquiriendo conceptos de a poquito, medio por ósmosis. Porque está el estéreo sonando y en el medio vamos por la costanera a veces, las torres capitalinas, el helipuerto, el edificio tarjeta naranja, y van gritando y de repente yo escucho que repiten un proverbio porque ya lo escucharon muchas veces. Y son herramientas, pero la regularidad es lo que está de fondo, ser regulares. Las dos grandes fallas son la falta de regularidad, la inconstancia y la falta de calidad en el contenido. Pero si no sabemos qué enseñar, porque no hemos estudiado lo suficiente, la Biblia es suficiente. Entonces, uno elige un versículo, o en el caso de mi hijo le dejo elegir a él qué versículo aprender. Pero lo importante es que esté en la Biblia. ¿Tenemos miedos? Sí. ¿Cómo me está preguntando por la mujer inmoral? Da miedo que te pregunte cosas que a lo mejor no estás listo para responderle de una manera que le entienda. Y hacen preguntas. Pero es bueno normalizar a través de la constancia la Biblia en su corazón. ¿Cómo dice Deuteronomio? Al levantarte, al acostarte, cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino. Y hoy no salimos a caminar como antes. Imagínense antes, o lo tenías que saber de memoria o tenías que ir mirando el rollo mientras caminabas. Ahora pones el estéreo con una voz mucho mejor que la mía. Está ahí supuestamente Salomón diciendo los proverbios. Y también hay algo detrás de proverbios. ¿A quién le escribió Salomón los proverbios? ¿Y quién era? Su hijo. Y necio como Roboam, muy pocos. ¿Sí? Entonces tener la enseñanza después, hijo, aunque sepas todos los mandamientos y todos los proverbios, si tu corazón no se rinde a Dios, puedes terminar siendo un necio. Y ya tenés una aplicación fuera de proverbios. Y le hablas de un hijo necio, pero también le hablas de un hijo que complació a su padre. Y que cuando su padre se expresó audiblemente dijo, este es mi hijo amado. A él oigan, él me complace. Y ya de Roboam el necio pasa a Jesús el sabio, el que complace a su padre. Le hablas de la disciplina, dice Proverbio, el que no castiga a su hijo no lo ama. Le hablas de la vida, pero vas generando, porque vos vas normalizando a través de la constancia la exposición a las escrituras. El principio bíblico de la siembra y la cosecha es totalmente importante. Esto también, recordar este principio bíblico. La siembra y la cosecha son algo general, no es un absoluto, porque es verdad que papás han sembrado correctamente y no han cosechado lo que pretendían. Pero la generalidad es que la siembra produce un tipo de cosecha. Y en Gálatas 6, 7 al 9, habla de esto. Dice, no se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Dice, lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. En los hijos, esto se ve de manera muy, muy evidente generalmente, no es un absoluto, pero es una generalidad. Tenemos que ser intencionales a la hora de sembrar para lo espiritual. Tenemos que ser intencionales. Si alguna vez tu hijo te pide algo que es espiritual, que está relacionado a lo espiritual, dáselo aunque cueste. ¿Quiere un libro?
Gloria a Dios que quiere un libro. Ni se te ocurre decir, no, pasa que este año hay que cambiar la pelota de fútbol. Dale el libro. Si no alcanza la plata, ayúdale a salir. Le decía a los chicos, hagan pulseritas y salgan al barrio y le vas a enseñar a tu hijo 2 cosas. Primero, vas a lograr la siembra espiritual a través de ese dinero que vas a recibir. Pero segundo, la cultura de trabajo, que también está bien. Y los vecinos te van a comprar una pulserita por lástima, lo van a ver al niño, se van a entusiasmar. Y está bien, pero ¿quiere un campamento? Dale el campamento. ¿Quiere un congreso? Dale el congreso. ¿Va a costar? Sí, pero así como nos encargamos de que no le falte el pantalón, la zapatilla, la ropa, cosas que no son tan valiosas, nos encarguemos de que no le falte el alimento espiritual, porque tenemos que sembrar para lo espiritual. Una de las cosas que mis padres hicieron conmigo fue esto, y fue de mucha bendición. A mi hermano y conmigo, ellos para lo espiritual no tenían. Yo, quizá mi esposa da fe, todas mis zapatillas están parchadas, por dentro, por fuera, un montón de zapatillas todas arregladas. No le vi tanto valor a eso, pero mis viejos sembraron la posibilidad de ir y también de aprovechar todo lo espiritual. Entonces sí, no tenía los botines, no tenía la ropa de moda, no tengo cosas de marca. Si tengo algo de marca es porque me lo regalaron, pero al campamento podía ir. Y mis viejos priorizaban de esa manera y me enseñaron a priorizar de esa manera. Y fue una siembra constante de mis viejos que hoy tiene fruto. Y el fruto no solo queda en mi hermano y en mí, queda en mis hijos. Porque ya aprendí que a lo espiritual no tengo que tener freno, tengo que ser generoso con eso, tengo que ser desprendido con eso. Si cuido la parte del que se gasta, que se arruina, ¿cómo no voy a cuidar la parte del que una vez creada es para siempre? Su alma, tengo que sembrar en su alma, tengo que promover amistades buenas. ¿Con quién se está juntando tu hijo? ¿Cómo son los papás de aquel con quien se junta tu hijo? Y ser intencional en buscar esa siembra que produzca esa cosecha. Y le contaba a los varones que cuando tenía 3 años, mi abuela me llevó su huerta, ¿sí? Y en mi cosmovisión de agricultura, ¿dónde estaba formada? En los dibujitos animados, en las caricaturas. ¿Por qué les explico esto? Bueno, mi abuela me lleva a su huertita y ese día plantamos rabanitos. Entonces, ¿se acuerdan cómo era antes? Los que son más grandes, se hacía el hueco en la tierra, se ponía un palo en la punta y ¿qué se hacía con el sobrecito? Se ponía arriba del palo para que supiera cuál era el rabanito, cuál era la lechuga, cuál era chicoria, cuál era rúcula, diferenciarla. Mi abuela hizo eso conmigo, me mostró, yo aprendí mucho ese día, pero ¿qué hizo apenas terminó ella de regar? ¿Qué hice yo? Fui corriendo a la casa, agarré una sillita blanca que hoy tienen mis hijos y me senté al lado de los rabanitos. Y mi abuela me preguntó, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando que crezcan, le dije. Porque en los dibujitos uno ve así, ¿viste? Tiran las semillas, riegan y sale el árbol. Bueno, pero yo tenía 3 años. Pero a veces los papás tienen esta actitud con la vida espiritual de sus hijos. Siempre están esperando ahí que... ¡Pará! Están esperando que crezcan, no seamos infantiles. La siembra exige dedicación, exige compromiso, pero exige paciencia. ¿Se acuerdan que a los fariseos Jesús les decía que ellos ponen carga en los otros que ellos mismos no cargaron? Que tus pecados, como dice Pedro, a veces uno peca porque olvida sus viejos pecados. Tus pecados te tienen que llevar a la misericordia con tu hijo que no crece tan rápido espiritualmente. Tenerle misericordia, tenerle paciencia, sé lento para la ira, grande en misericordia, recordad de qué está hecho tu hijo y tener paciencia, no vayas con la silla a esperar que de repente sea súper maduro, sino con paciencia. A mí me sorprende cómo muchos papás pretenden una cosecha de algo que no tiene nada que ver con su siembra. ¿Cómo que no siguen al Señor si yo le compré los botines, los llevé al club todos los días, lo amé de todas las maneras que a mí se me ocurrían? Sí, pero no sembraste espiritualmente. Pero le di la libertad. Pero es que el Señor no te llamó a que eso sea el centro, que eso sea el eje de la crianza. Te llamó a liderar a tu hijo hacia Cristo. ¿Qué se llama discipulado eso? Lo acompañas a Cristo. A eso te llamó el Señor. Entonces, a mí me sorprende cómo muchos padres pretenden una cosecha de una siembra que no están haciendo. Están haciendo otro tipo de siembra para la carne. Y el que siembra para la carne cosechará destrucción. Tengo que sembrar para el espíritu y promover la vida espiritual de mi hijo de todas las maneras que se me ocurran. Que vaya al campamento, que venga a la escuela dominical, que se comprometa, ver los amigos de mi hijo, mostrarle qué es lo valioso. Y acá hay un tema, el ejemplo se siembra y se cosecha. Si vos en tu casa hablas mal de la iglesia, hablas mal de los hermanos de la iglesia,
hablas mal de todo lo espiritual y ellos ven en tu cara de que ir a la iglesia es un trastorno para vos, ahí estás sembrando también. ¿Qué vas a sembrar? Un hijo que también ve a la iglesia como un trastorno. Si la iglesia es opcional para los padres, para los hijos es mucho menos que opcional. Entonces uno a través del ejemplo siembra algo que va a cosechar. Cuando vemos la gran comisión, ¿cuál era? Enséñenle a guardar los mandamientos. ¿Qué significa? No solo enseñar los mandamientos, sino enseñar a guardar, dar el ejemplo de cómo se obedecen esos mandamientos. Pero la idea que ellos tengan de iglesia desde la infancia temprana es la idea que ustedes le están dando. Si es opcional, y bueno, lamentablemente prepárense para un corazón de un niño que va a ver opcional la iglesia. Y esto va a mucho más largo plazo. Hablaba con los varones y les decía, fíjense que ustedes están formando a una persona que va a formar un hogar el día de mañana. Si esa persona no siembra correctamente espiritualmente, si nosotros nos sembramos en esa persona, mejor dicho, para que el día de mañana coseche, es muy probable que tus nietos vivan en un hogar destruido. ¿Por qué es así? Si los hijos nuestros no comprenden el valor del matrimonio mediante lo que la Biblia dice y el ejemplo que le damos mamá y papá, no comprenden el valor de la iglesia, no comprenden el valor de la fidelidad, no comprenden el compromiso mutuo, si no comprenden todas esas cosas, ¿ustedes qué pretenden de sus hijos? Hay una siembra y hay una cosecha. Si se siembra mal ejemplo, va a ser una cosecha fea. En Proverbios 19:3 dice que el hombre pervierte su camino, pero luego se enoja con el Señor. ¿Cómo que mi hijo se separa del Señor? Pero si vos ibas a la iglesia quejándote, vos ibas a la iglesia con cara de enojado, triste, como si fuera una carga para vos, si para vos no tenía valor la iglesia, ¿qué pretendes que las cosas del Señor tengan valor en tus hijos? Y esto no es un llamado a caretearle, decir, vamos a la iglesia y esto es falso. Es un llamado realmente a valorar las cosas que Dios valora, a comprender que la iglesia tiene que ser amada. Porque Jesús no amó a la iglesia que es, no amó a la iglesia que debe ser, amó a la iglesia que es. Todas las iglesias son imperfectas, todas las iglesias tienen problemas, todas las iglesias tienen cosas para mejorar, todas, y Jesús las amó. Y yo tengo que amar con el amor de Jesús a la iglesia que es, no la que debería ser. La que debería ser se ve en el cielo recién. Pero estamos sembrando ejemplo. ¿Vale la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué tu hijo nunca te ve con la Biblia? ¿Cuánto vale? ¿Vale el congregarse? Sí. Entonces, ¿por qué tu hijo nunca te ve con ganas de congregarte, sino siempre quejándote de la iglesia? ¿Vale orar? Sí. Entonces, ¿por qué tu hijo ve que vos a veces orás, a veces no? Ni siquiera por los alimentos das gracias a veces. Hay una siembra y esa siembra produce una cosecha. Y no nos tenemos que sorprender cuando la cosecha es mala si la siembra era mala. Es así. Hermanos, el Señor ha decidido delegarnos este tipo de responsabilidades. Darle ejemplo a nuestros hijos. Darle ejemplo. Nosotros hablábamos de que si vos, por ejemplo, los sacaras de la reunión a los chicos, ¿cuándo va a ver que el papá ofrenda con alegría y generosidad? ¿Cuándo va a ver que el papá alaba al Señor? ¿Cuándo va a ver que el papá en la reunión escucha con atención la palabra y toma nota del sermón? No lo va a ver si no te ve en la reunión. Entonces te tienen que ver en la reunión siendo ejemplo de vos valorando a Dios y a su reino. Siendo ejemplo. El ejemplo es una siembra. Es una siembra. No puedo pretender algo diferente a mi siembra. Siembro papa, sale papa. Siembro maíz, sale maíz. Siembro soja, sale soja. Siembro carne, cosecho corrupción. Y no solo para la generación que viene, sino para la otra. Porque mi hijo no comprendió lo que era valioso. Comprendió otras cosas, pero no lo que era valioso. Y dentro de estrategias que uno puede llevar a tener en cuenta en todo esto, hay varias. Tenemos que ser creativos en esto. Cada carácter tiene su forma. Mi esposa es súper estructurada. Es de esas personas, ¿viste? Que te ordenan la ropa por colores. No, casi. Pero es súper estructurada. Y yo soy un hippie. Yo soy re desestructurado en esto. Antes fui estructurado, pero después cambié de estrategia y me cuesta volver a como era antes. A mí me gusta otra cosa. Soy más de meditar, de reflexionar, de darle mucha más vuelta a un pasaje. No me siento y leo 4 capítulos por día, todos los días para leer la Biblia en un año. A veces leo uno, a veces leo medio, a veces leo un versículo, a veces leo un libro. Tengo mi manera, soy muy libre en eso. No me quiero atar una carga que no me hace falta. Voy aprendiendo, no es que no aprendo. Sigo
viviendo mi espiritualidad, pero soy más desestructurado. Pero cada hogar tiene que encontrar la vuelta. Y con respecto a nuestros hijos, ver cuál funciona con nuestros hijos. Mi esposa le va a dar ejemplo de estructura, que está bien, y yo le voy a dar ejemplo de espontaneidad, que también está bien. No es que tengo mi lugar para hacer mi devocional. No tengo ni mi lugar ni mi hora. Cuando estoy en el camino, en el auto, escuchamos la palabra de Dios. Y encontrarle esas vueltas. Estrategia, bueno, conversemos a la Biblia, tengamos nuestro devocional familiar. Hay familias que pueden favorecer esto, tener un tiempo planificado, intencional, de alabanza y de estudio de la Biblia con familia. Esto es hermoso. Muchas familias antes de acostarse lo tienen. Y está bien que lo hagan. Si lo puedes hacer, hacelo. Hacelo, porque es una excelente siembra. También puedes tener caminatas de fe. Vas caminando con tu hijo y aprovechas cualquier cosa que pase en el camino para recordarle del Señor. No es un momento planeado como momento, sino que aprovechas ese momento. Vamos a comprar el pan y lo llevas a tu hijo y vas hablando del Señor. Vas hablando. El otro día lo llevé a votar a mi hijo. ¿Sí? ¿Y por qué votamos? ¿Qué es lo que votamos? Votamos a nuestros gobernantes. ¿Y cómo son los gobernantes? Hijo, nuestros gobernantes son muy malos. Pero ellos no son nuestro rey. Nuestro rey es Jesús. Y aprovechas la situación. Y le contas lo que esperamos. Ese reino eterno y pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vas hablando. Entonces, aunque tengamos gobernantes malos en la tierra, estamos esperando el reino perfecto de nuestro Señor. Y vas aprovechando esas situaciones así que surgen de la nada, al día a día. Procesos de fe. Cuando ellos tienen alguna situación, perdió un diente, bárbaro. Vamos a hablar de cómo el Señor nos diseñó y nos creó. Dios nos creó. Y le hablamos de los dientes. Lo que sea, también estos procesos de fe, que son procesos que aparecen en su cuerpo. Llegar a la etapa de la sexualidad y contarle qué quiere el Señor con la sexualidad. Perdió un diente, contarle que el Señor ha diseñado, pero Él nos fabricó, Él nos creó. Y parece que no es espiritual esto, pero sí, le estás hablando de la creación. El Señor diseñó que tengamos dientes de leche, luego dientes permanentes, y los tenemos que cuidar. ¿Cómo se arreglan las caries? ¿Uno se las puede curar solo las caries? ¿Qué hace falta? Uno no puede arreglar su propio problema de pecado. Tiene que ir a Cristo para que sea arreglado. Se aprovecha esos procesos de vida que le muestran, mira, así como vamos al odontólogo, tenemos que ir al Señor a solucionar nuestros pecados. Entonces vas aprovechando estos procesos de la vida para señalarle a Jesús. Tenemos que ver que hay situaciones que son reforzadas en su mente. Ir al odontólogo, ¿quién se olvida de eso? Todo el mundo no quiere ir al odontólogo. Soy odontólogo, así que lo sé de primera línea. Como paciente y como odontólogo, tú tampoco quieres ir al consultorio. pero de verdad, es un momento significativo de la vida. Y poder explicarle, y poder hacer paralelos, y enseñarle de una cosa, de otra, de lo que sea. Pero le vas enseñando principios bíblicos a través de los procesos que él va viviendo. Bueno, los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Medios por los cuales podemos reforzar nuestra vida espiritual. Leer la Biblia, orar, alabar al Señor, congregarse. Tengo que usarlo como estrategia, ¿sí? Son los medios comunes de gracia. Una idea que nos hizo muy bien en la iglesia es preparar un material que lo puede preparar la iglesia, lo puede preparar el papá y la mamá, una hoja para que cuando ellos estén en la reunión anoten si alguna palabra no la sabían. Si de golpe el pastor dijo la ignominia de sus concupiscencias, y ahí está, y le explicas la vergüenza de tus deseos pecaminosos o las ganas de meter la pata. La vergüenza que produce la gana de echar moco, ¿entendés? Se lo baja al nivel que haga falta para que lo entienda, pero que tenga una hoja donde él anote lo que le llamó la atención. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué pasaje leyó al pastor, el predicador? ¿Qué te parece o cuál es la idea central? O cosas así. ¿Qué personas involucradas había? ¿Qué leyó? ¿Qué personas involucradas había? ¿Qué palabra era desconocida? ¿Qué palabras crees que era muy importante? ¿Qué pregunta te gustaría hacer? Entonces el niño se involucra con la prédica de una manera diferente. Obviamente a los 3 años no te va a completar una hoja. Cada uno tiene que ir viendo cómo. Si es una parábola sobre... si es una parábola, por ejemplo, generalmente hay personajes, y dibuja algo de la parábola. Y capaz que se queda con el buen samaritano en el burrito, qué sé yo.
pero vas generando un puente entre el sermón, entre la prédica y el niño. Y se va acostumbrando a prestar atención, aunque su atención no sea a la hora que se predica. Porque es natural. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero vas generando un vínculo entre la predicación y él. No es ajeno a la prédica está para él. Nada más que todavía no la puede procesar. Pero procesa mucho más de lo que nosotros creemos. Y nos sorprenden a veces. Nos sorprenden. No podemos creer a veces cuánto han sido impactados por una prédica. Y a veces no lo expresan en el momento, pero una semana después te dicen algo de la prédica anterior y capaz que nosotros no nos dimos cuenta de eso. No tenerle miedo a Dios, ¿sí? No tenerle miedo a la palabra, no tener miedo a las preguntas difíciles. En algún momento le podemos decir, hijo, cuando seas más grande te voy a explicar, porque ahora no sé cómo explicarte. ¿Está bien? Hijo, no sé cómo responderte. Está bien, pero ese no es el punto. No es que nosotros seamos quienes proveen todas las soluciones, sino que ellos establezcan un puente entre ellos y la prédica. Esa hojita con preguntas claves es muy buena idea. También una buena idea es elegir traducciones más cercanas a nuestra manera de hablar, ¿sí? Una traducción más fácil de entender. Todos amamos y tenemos en el corazón la Reina Valera 60. No se imaginan la lucha que hubo entre los que tenían en su corazón la Reina Valera 1909 y la 1960. La 1909 por poco había sido escrita al lado de las tablas por el dedo de Dios en el Sinaí. Y los abuelos por la 1909, no le toqué la 909, la 60 era del diablo. Y ahora estamos una generación después y estamos, no, las otras son del diablo, la 60 la escribió el Señor en el cielo. No es verdad eso. Y así vamos para atrás hasta el 1500, ¿no? Cada nueva revisión, no. Ustedes saben que en la 1909 hay tres menciones a un unicornio. Si yo hubiera nacido hace 100 años, yo les daba la vida por ese unicornio. ¿Qué es el unicornio mencionado? Un animal grande con un solo cuerno. Pero hoy podemos saber que era una especie de rinoceronte mucho más grande que nuestro rinoceronte de hoy. El Asmotherium se llamaba, tiene un cuerno gigante como de 2 metros y era un tanque de guerra con un cuerno delante. Me da fuerzas como las del unicornio. Lo hubiera aprendido así hace 100 años. ¿Sí? Pero cuando llegó a la 60 y puso búfalo, no es lo mismo un búfalo que ese rinoceronte. Y los viejos decían, no, mira cómo esto no es de Dios. Pero ¿cómo le va a poner fuerza como la del Asmotherium? No está más ese animal, ¿cómo le explicas? Entonces, las traducciones tienen algunos cambios para que sean entendibles. Pero luego, además, nosotros no hablamos el español de España, hablamos un castellano, un tipo de castellano. Agarra otra traducción de la Biblia. Puedes agarrar la NTV, mucho más cercana para ellos. Puedes agarrar una NBI, puedes agarrar, en la iglesia usamos mucho NBLH, que es la de las Américas, pero en vez de decir vosotros, dice ustedes, y es muy parecida a la 60, pero con esa distinción. Una Reina Valera contemporánea, pero no creer que hay una traducción escrita en el cielo y los otros en el Hades. Una nomás que no me gusta para nada, lenguaje actual, no me gusta, pero las demás, lo importante es que no haya una pared innecesaria entre tu hijo y la Biblia. Que entienda. Y no tenerle miedo a explicarle palabras nuevas. Va a entender, además de la Biblia, palabras nuevas. Y va incorporando y va enriqueciendo su mente también. Entonces, también tener esa idea de elegir una traducción diferente. ¿A quién le gustan los autos? ¿A alguien le gustan los autos acá? Decime cuál es el mejor auto para vos. Una Ferrari. ¿Y si vas a la montaña? El Ferrari queda abajo. Bueno, a veces la Reina Valera es un Ferrari y nuestro hijo está en el medio del monte. Y no coincide, ¿sí? Pero no porque sea una mala traducción, sino porque mi hijo tiene que traducir la Reina Valera a su lenguaje. Entonces es una traducción que me sirve para ir a la montaña. Un auto que me sirve para ir a la montaña. ¿Me siguen el ejemplo? Entender que no es que es explicarle la Biblia, es que él pueda tener más cercana, que no lo vea como algo raro. Les cuento una experiencia en Despeñaderos, un pueblo donde trabajé 18 años, ¿sí? Y era un pueblo con... La gente que venía eran generalmente personas de un ambiente rural. Ninguno había terminado de la secundaria. Ninguno. Y estábamos nosotros con el Reina Valera 60 y aprendiendo de memoria, enseñando, predicando, todo Reina Valera 60. Y después dijimos, vamos a hacer un cambio. Vamos a la NTV. Y la gente aprendió a leer prácticamente con la NTV. Entonces, como aprendió a leer, y ya la Biblia no era un monstruo indescifrable en jeroglíficos, la Biblia era algo que ellos entendían y podían aplicar,
¿Saben qué hicieron muchos de ellos? Volvieron a la escuela, terminaron la escuela y algunos hasta empezó un terciario. Pero la Biblia era un monstruo para ellos. Todas palabras difíciles, conjugaciones difíciles. Ninguno de nosotros habla ese español, aunque en la escuela nos enseñan, ¿se acuerdan? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Cuándo usamos el vosotros? ¿Cuándo usamos el tú? No lo usamos. Entonces tenemos que traducir de eso a nuestro idioma. Y a un niño es súper difícil. Y le estamos dando una inclinación a pensar a que Dios habla en ese lenguaje raro y antiguo. Y no es más santo, simplemente más antiguo, nada más, no es más santo. No se escribió en el cielo. Amo la Reina Valera 60, pero tengo que comprender que es un Ferrari y tengo que meterme en la montaña, necesito otro tipo de vehículo y acá lo que estoy transportando es la palabra de Dios y tiene que llegar a su corazón. Puede que no te guste la NTV, agarra la NBI, no te gusta la NBI, agarra otra, pero trata de elegir un vehículo que ellos puedan asimilar. Eso fue un excelente cambio en la iglesia de Despeñaderos y en vez de ser algo raro por su gramática o por su vocabulario, se hizo complejo pero accesible. Lo entienden. Y fue tan grande el descubrimiento para ellos de poder procesar texto que volvieron a la escuela, sacaron re buenas notas, terminaron la escuela y se animaron a más. Pero todo arrancó con las reuniones en la iglesia, leyendo en otra traducción que ellos sí entendían, no poniendo de tropiezo un lenguaje antiguo. También tenemos que tener en cuenta la perspectiva teológica de nuestros hijos. Hay una manera de comprender la metanarrativa de la Biblia. O sea, ¿cómo podemos resumir a muy grandes rasgos toda la Biblia? Hay una creación, hay caída, hay redención y una nueva creación. ¿Sí? Creación, caída, nueva redención, redención, nueva creación. Desde la perspectiva de la creación, ¿qué es mi hijo? Sí, es creación. ¿Y qué más? ¿Cómo es esa creación? A imagen de Dios. Es un representante de Dios en la tierra. Es algo que tiene una dignidad muy superior a cualquier otra creación porque es imagen de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, desde la creación, Dios me ha regalado a alguien que es imagen y semejanza de Dios. Dios me ha prestado por un tiempo definido a una persona y me ha prestado sus oídos, me ha prestado su corazón, me ha prestado su mente para que yo impacte en su vida. Me lo ha regalado. Desde la creación, desde el punto de vista de la creación, es un regalo de Dios sobre el cual Él me ha delegado responsabilidades. Desde la perspectiva de la caída, ¿qué son nuestros hijos? Son pecadores. Hijos de Adán, como todos nosotros, pecadores. No nacen salvos, Dios no tiene nietos, tiene hijos, y tengo que ver que ese pequeño impío, pagano, no es hijo de Dios. Y eso exige paciencia, pero también exige urgencia, implica urgencia. Tengo que hacer todo lo posible para que eso sea cambiado. Es un hijo de Adán, bueno, tiene que ser hijo de Dios también. Y nacen y nosotros les enseñamos a portarse mal, no, les enseñamos a portarse bien. ¿Por qué? Porque portarse mal ya saben, de fábrica lo saben, ya lo saben. Ya viene programado un instinto hacia lo malo. Es instintivo en el humano, nuestra naturaleza caída tiende a lo malo. No hace falta que aprendamos a portarnos mal. Podemos aprender a ser más creativos con portarnos mal. Pero vos dejar a un niño solo y se va a portar mal. Dejar de creer que nuestros hijos son inocentes. No son inocentes. Son culpables por naturaleza y al poquito tiempo comienzan a ser culpables por decisión. ¿Sí? Su corazón está inclinado al mal desde que nacieron. Y luego su corazón se expresa esa maldad con el tiempo. No es que son inocentes, no han tenido el tiempo para portarse tan mal al principio, o el entendimiento, pero no son inocentes, son culpables frente a Dios. Son culpables, no son redimidos, no son regenerados. Y cuando vos le digas, pórtate bien, y tu hijo te diga, no puedo, tenés que decirle, tenés razón, por eso Jesús tiene que cambiar tu corazón. Vamos a hablar de esto. No puede, vos tampoco podés, yo tampoco puedo. Yo necesito la asistencia del Espíritu Santo para comportarme de una manera correcta. Y mi hijo también. Y ahí vos estás viendo que necesita el Señor. Desde la perspectiva de la creación, desde la perspectiva de la caída, desde la perspectiva de la redención. Tengo que saber que mi hijo necesita al Salvador. Necesita al Salvador, lo necesita. No le pude yo transmitir que él sea un hijo de Dios. Lo que puedo hacer es darle ejemplo y promover eso. Pero yo no le puedo transferir mi condición de hijo de Dios. Lo único que puedo es que es mi hijo, nada más. Es un hijo de Adán. Pero él tiene que forjar una relación personal con Dios y él es necesitado de Dios.
Nunca creas que tus hijos son inocentes porque te estás engañando. Tu hijo es culpable frente a Dios. Si fuera inocente, sería inmortal. No es inmortal. La paga del pecado es la muerte. Nuestro cuerpo va a morir. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Naturalmente estamos corrompidos. Porque somos hijos de Adán. Por naturaleza, corrompidos. Pero luego, con el tiempo, por decisión también, corrompidos. ¿Cuántas veces no le hicimos caso a nuestra conciencia? Y el Señor nos juzga por eso. Sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos. Sabíamos lo que no teníamos que hacer y lo hicimos. Somos culpables frente a Dios. Y desde la perspectiva de la nueva creación, tenemos que saber que nuestros hijos son para siempre. Tienen una eternidad en el futuro. Cielo, también tierra nueva y cielo nuevo, pero eternidad con Dios o infierno. Nuestros hijos son para siempre. ¿Sí? Ellos comenzaron un día en la concepción, pero tienen luego un destino final y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos sean hijos de Dios. Eso no lo podemos decidir nosotros. Es una cosa entre Dios y ellos. Pero lo que esté a nuestro alcance tiene que ser hecho. Tenemos que llegar al cielo y decirle que el Señor nos diga, ¿qué hiciste? Hice todo lo que pude. Con todos los medios que pude. Y tener conciencia limpia frente a Dios por haber hecho todo lo que podíamos con tal de invitarlos, persuadirlos a entregarse al Señor. Haberles dado ejemplo, haberles dado la teoría, la práctica, haber estimulado en ellos esto. Pero quiero compartirles también la gran estrategia. La gran estrategia. Les cuento que hace unos años me invitaron a ir a Buenos Aires y participar de una iglesia. Ya como que ya iba con ministerio, ya me habían destinado al ministerio. Vas a ser el encargado de evangelismo. Y le compartí lo que para mí es la gran estrategia de evangelismo. Y el que me invitó no le gustó mucho, así que eso no prosperó tampoco. Pero acompáñame a Lucas 6:45 y vas a ver la gran estrategia para impactar a tus hijos. Lucas 6:45. Uno puede decir, pero Señor, no sé qué compartir con mi hijo. Señor, no sé qué tengo que hacer, qué les digo, qué leo, qué hago con ellos. Bueno, acá está la gran estrategia. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. La gran estrategia para impactar a nuestros hijos comienza en nosotros. Llenar nuestro corazón de Dios. Si tu corazón no está lleno de Dios, les va a hablar de cualquier cosa, menos de lo que tenés. Menos de la fe, perdón. Esa es la gran estrategia. ¿Se acuerdan 1 Pedro 2:9? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? Anunciar las virtudes de Instituto Atlético Central Córdoba. De la Gloria. De Belgrano, del Pirata Cordobés. De la T. ¿Anunciar las virtudes de qué? Somos todo eso para anunciar sus virtudes. Muchos papás están anunciando las virtudes de su equipo de fútbol. Una y otra y otra. Y quieren que sea, yo quiero que sea de Talleres como yo. Quiero que sea de la Gloria como yo. Quiero que sea de Boca como yo. Vos tenés que anunciar las virtudes del que te llamó de tus tinieblas a su luz admirable. Tenés que llenar el corazón de Dios. Si vos llenás el corazón de Dios, todo lo demás que te dije fluye. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Por qué los papás no influyen tanto espiritualmente a sus hijos? Porque su corazón no está lleno de Dios. Si llenas de Dios tu corazón, va a fluir. Y va a decir, del buen tesoro de mi corazón saco lo bueno, que no es mío, es del Señor, me lo dio. Pero comparto eso. Pero si no hay nada de eso, voy a compartir lo malo. No es que voy a dejar de compartir, voy a compartir lo malo. Ser hincha de Talleres, en mocas. Pero soy de la Gloria, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mí me sorprende muchas veces cuando uno pretende una cosecha que no tiene nada que ver con la siembra. Tienes que promover que tu hijo se congregue. Tienes que promover que tu hijo pueda participar de actividades espirituales. Tienes que promover que elija amigos sabios. Que le identifique quién es sabio y quién es necio. Tienes que promover su vida espiritual por todos los medios que vos tengas al alcance. Tenés que favorecer eso. Finalmente va a ser una decisión entre él y Dios. Pero vos tenés que hacer todo lo posible y que tu conciencia esté limpia. Hice todo lo que podía para promover la vida espiritual de mi hijo. Y de mi corazón
había palabra de Dios y le compartía palabra de Dios. Cuando el corazón está lleno de Dios, esto sucede de manera orgánica. Fluye, porque está mucho en tu corazón. Cuando no está lleno de Dios, pasa de manera artificial, todo forzado. Vamos a leer el devocional, empieza la oración y la oración es súper estructurada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por mi hijo. Amén. Vamos a leer. Eso es artificial, no porque las cosas que dijiste no sean ciertas, sino porque es una oración que no tiene nada que ver con una conversación con Dios. Estás rezando de manera improvisada, pero no tiene mucha diferencia con el rezo católico. El rezo católico más estructurado. Pero ¿cuántas veces nosotros estructuramos tanto nuestras oraciones, repitiendo parte de la Biblia, que no está mal? El punto es que vos estés conversando con Dios y que tu hijo lo note. Y que esto sea natural, no artificial, forzado. ¿Cuándo se va a hacer natural? Cuando llenes tu corazón de Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca. Un papá que no tiene su corazón lleno de Dios, lo tiene lleno de otras cosas. Y eso es lo que va a sembrar en la vida de sus hijos. Puede ser fútbol, puede ser dinero, puede ser trabajo. Somos muy creativos para hacer lo incorrecto. Pero vos tenés que anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas son las virtudes que tenés que anunciar. Pero para anunciar eso, primero lo tenés que tener en tu corazón. Sacar de ahí para darle. Entonces, fíjense que la paternidad tiene de base, una paternidad bíblica, tiene de base una vida devocional de los papás. De ahí va a fluir lo otro. Ahora, ¿lo hacemos todos? ¿Lo hacemos bien? Probablemente no lo hagamos todos y probablemente no lo hagamos bien. ¿Pero qué tenemos que hacer? Corregirnos, no darnos por vencidos. Corregirnos. El Señor te ha prestado personas. Es eso. Son su creación y te las ha prestado a vos. Te ha prestado su mente para que trabajes en ella, te ha prestado su corazón, te ha prestado su alma, su espíritu. Te lo ha prestado. Así como prestó su cuerpo, que es lo que más atendemos, te prestó todo lo otro, la parte inmaterial, para que vos le impactes, lo moldees, lo ayudes a crecer, conozca más al Señor, se enamore del Señor. Imagínense que vos vas a vender algo y vos desalentas. Es un ejemplo que a lo mejor los vendedores me van a seguir. Pero cuando sabes que el producto es malo, ¿no? Yo lo tenés que vender, pero medio que te da vergüenza venderlo porque sabes que lo estás estafando. Y lo haces de mala gana, no querés ser un estafador, pero tampoco querés dejar de vender. Hay papás que comparten al Señor de esa manera. No viven una relación personal con Dios, pero quieren que el hijo compre, entre comillas, una relación personal con Dios. No viven la dulzura del carácter de Dios, pero quieren que el hijo crea que Dios es dulce. No viven la comprensión de que cada acción tiene una reacción y que nuestras acciones tienen consecuencias, pero quieren que su hijo entienda que hay consecuencias para nuestros actos. Y tenemos que comprender de que tenemos que ser persuasivos, no manipuladores, pero sí persuasivos, pero no de manera artificial, de manera orgánica. Una persona enamorada de Dios va a contagiar ese enamoramiento de Dios. Una persona que ve que Dios es como algo que es incómodo, que es feo, que es trabajoso, que es forzado, que es cargado, le va a transmitir lo mismo a su hijo. Lo que tiene que cambiar en nuestro corazón, lo que está de base en la paternidad bíblica, es nuestra relación con Dios, nuestra vida devocional. ¿Qué vemos de Dios? ¿Qué transmitimos de Dios? No solo en la enseñanza, en nuestras actitudes frente a Dios y su reino. ¿Qué ven los niños de eso? El ejemplo es lo primero que se siembra. Si tu ejemplo es malo, tu cosecha va a ser mala. Si tu ejemplo es bueno, muy probablemente tu ejemplo sea bueno. Pero tener eso, incluso darles ejemplo cuando nos equivocamos, al corregirnos y decir, mira, papá se equivocó en esto. Te pido perdón por haberte dado mal ejemplo. Te pido que no sigas mi ejemplo en esto. Y que si te queda algo de esto, que sea que papá pidió perdón y volvió al Señor. Dar ejemplo incluso cuando nos equivocamos. Pero estamos marcados por esto. Y quiero compartirte para cerrar lo último, hacerlo con confianza. Acompáñame a Marcos 4, 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Dice, Jesús decía también, Marcos 4, 26 al 29, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál es la preocupación del sembrador? Básicamente dos cosas. Tener la semilla y la otra, sembrar.
Ya está. Y después el otro día, ¿qué pasa? Produce la vida. Pero ahí eso no nos toca. Hay una prédica de MacArthur y también en su libro La Evangelización, el capítulo 1 se llama así, Teología del Dormir. Si pueden buscar la prédica, se la súper recomiendo. Teología del Dormir, dura 1 hora, hay un cortito de 9 minutos y está el libro La Evangelización que lo tiene en el primer capítulo. Teología del Dormir, ¿qué dice? Vos preocupate por sembrar la semilla correcta y descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Descansa. Hay cosas que vos no podés hacer. Vos no podés darle la vida espiritual a tu hijo. Eso lo hace el Señor. Pero vos preocupate y ocupate de lo que te corresponde. Sembrar la semilla correcta. Y confía en el Señor. Confía en el Señor. No le tengas miedo a sembrar lo bueno pensando que a lo mejor tu hijo no lo va a poder procesar. Vos sembrá. Él produce vida. ¿Quién llegó al encuentro de Jesús o a quién Jesús le salió al encuentro antes de los 10 años de ustedes? Algunos. ¿La mayoría después de los 10 años? Los que hemos recibido al Señor y el Señor nos ha recibido en la infancia temprana, generalmente ha sido a través de ¿quién? ¿Quién? ¿Papá y mamá? ¿Tía? ¿Alguien más había este lado? Mamá. La psicología nos dice que un niño no puede comprender a Dios. Tiene razón, y un adulto tampoco. La psicología dice que un niño no puede llegar a Dios, y tiene razón, un adulto tampoco. Pero Dios sí puede llegar a un niño. No pierdas tiempo. Yo tenía 3 años y medio. Es uno de mis recuerdos más viejos. La esquina donde oré, el Señor hizo algo increíble en mi vida. Tenía 3 años y medio. La esquina donde oré está a la vuelta de mi casa y me acuerdo siempre paso por ahí. Grabado. ¿Qué hizo mi mamá? Me llevó a Lorita Feliz en una villa donde ella daba clases. ¿A quién le dio la clase? A los otros chicos. Pero el Señor me habló a mí. Y volviendo le dije, mamá, tengo que hacer. Tenía 3 años y medio. ¿Ustedes creen que yo lo puedo ver de esa manera a mi hijo? No, pero Dios sí lo ve de esa manera. Mi hijo a los 3 años, un día hablamos del infierno y de las consecuencias de los pecados. Le agarró una convicción de pecado, pero no le dije el fuego eterno, que se lo podría haber dicho. Sino decir, mira, sin Dios para siempre. ¡Ah! Y quedó, ¿te acordás, amor? Quedó como un día traumado que estaba, ¿cómo sin Dios? Todo lo bueno viene de Dios, no hay nada más bueno. ¡Ah! ¿Y por lo que yo hice? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Ahí va el Evangelio. Y puede ser, lo vieron que los yanquis son súper estructurados y tienen un montón de estadísticas. Los yanquis tienen anotado que recién después de 5 veces de escuchar el Evangelio, el que se rinde al Señor lo hace después de 5 veces de oírla. No sé si es verdad o no. No importa, vos sembrá y descansá. Sembrá en el Señor. Dale posibilidad de preguntarte, ¿qué hago con mi pecado? ¿Cómo hago para portarme bien? ¿Por qué no me puedo portar bien? ¿Por qué no me sale, papá? ¿Por qué no te rendiste al Señor? Porque el Señor no transformó tu corazón. No estás parado en el lugar correcto. Tenés que pararte en la relación correcta con Dios, que viene luego de comprender lo que Jesús hizo por vos en la cruz y viene luego de arrepentirte de tus pecados y creer en eso. Y vamos de nuevo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es nuestro lugar. Y podemos orar por eso y es necesario que oremos. Pero ¿de qué manera oramos? ¿Se acuerdan la parábola del juez injusto y la viuda? ¿Por qué accedió el juez injusto? Porque la viuda lo cansó. ¿Pero qué? ¿Cuál es el principio que Jesús está enseñando ahí? Insistan cuando oran. No oramos para darle información a Dios. Oramos para expresar nuestra dependencia, humildad y obediencia a Dios. Hay algunas cosas, hermanos, que Dios ha decretado que sucedan solamente si oramos. Y si no insistimos, no pasan. Quebra las rodillas por tu hijo, ayuna por él, ora por él. ¿Cuánto? Hasta que no estés en esta tierra. Ora por tus hijos. Rendite al Señor por tus hijos. Da la vida por tu hijo. El Señor te ha delegado a una persona, a un par de personas, a varias personas. Te ha hecho responsable de ellos. Ora por ellos. Ora por ellos. No le tengas miedo a la Biblia. Es la herramienta que Dios usa para transformar sus corazones. Amén. Entonces, vimos que no somos profesionales, pero tenemos el vínculo a nuestro favor,
que la regularidad y la constancia son importantes, que hay un principio bíblico de siembra y cosecha, y diferentes estrategias, conversaciones, caminatas, procesos, medios de gracia, preparar material para el domingo, elegir una traducción más cercana, tener una perspectiva teológica de nuestros hijos. Pero la gran estrategia es llenar nuestro corazón de Dios y sembrar a nuestros hijos. Esa es la gran estrategia. Un corazón lleno de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, saber que fuimos llamados para anunciar sus virtudes, y comienza por casa eso, y sembrar. Y la vida no sabemos cómo se produce, pero nosotros nos vamos a dormir y Dios produjo la vida. Amén.